De prensa inauguramos esta colaboración con el diario cordobés Cordópolis con nuestro compañero Alfonso Alba. Yo también te diré los buenos días, gracias por haber venido y encantados de que por fin podamos tener ese feedback en directo y cara a cara, que está muy bien. Sí, han sido muchas semanas que nos veíamos por una pantalla, como muchos españoles y bueno, muchos habitantes del mundo con todo lo que estamos pasando. Y bueno, antes del programa comentábamos que la última vez que vine, creo que fue el jueves anterior a que se decretara el estado de alarma. Parece que ha pasado una vida, ¿no? Desde la última vez y solamente hace 3 meses y medio, vamos, que es bastante tiempo, pero que a mí es como si hubieran sido 3 años y medio los que han pasado. Para todos, para todos. José Luis Arranz, muy buenos días. Buenos días, Mar. Vamos a dar un repaso a la revista de prensa con vosotros. Y oye, por si teníais pensado hablar de ello, lanzo que el director general de la Organización Mundial de la Salud ha puesto como ejemplo a España y Italia como buena gestión de la crisis del coronavirus. No sé vosotros qué pensáis. Bueno, yo creo que lo que ha hecho ha sido alabar la respuesta de la sociedad en general a cómo se han planteado medidas de confinamiento, porque él sigue insistiendo, y los países no le hacen caso, en que hay que confinar, y ha dicho, mirad lo que ha pasado en España y en Italia, que se le dijo que confinaran, han confinado y han dado la vuelta unas cifras que eran terribles. Ha hablado de los 10.000 casos diarios que llegó a haber en España, y viendo qué está ocurriendo en Reino Unido, en Brasil y en Estados Unidos sobre todo, y en Rusia, donde nadie hace caso a esto, ha dicho, oye, fijaos lo que hicieron estos dos, que sí que funcionó. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice José Luis. Evidentemente esto era un problema que veíamos venir, ¿no? Lo que estaba pasando en China, luego acabó pasando en Italia, luego pasó en España y progresivamente se fue repartiendo al resto de países, y los errores que cometieron los chinos, lo cometieron los italianos, lo cometimos los españoles, ¿no? A partir de ahí, que es verdad que hemos visto que durante esta crisis ha habido muchísimas críticas al gobierno, a estos capitanes a posteriori, ¿no? Que sabían perfectamente lo que había que hacer. Y ese último día que estuvimos aquí en esa tertulia en marzo, poco antes del estado de alarma, yo recuerdo que muchos editoriales decían que no había que cerrar el país porque eso era malísimo para la economía. Bueno, a partir de ahí yo creo que las decisiones que se fueron tomando, algunas más acertadas que otras, y sobre todo la respuesta impresionante que ha dado la sociedad española y también la sociedad italiana, es lo que ha provocado que le diéramos la vuelta, ¿no? a la situación. Hoy vemos que en España y en Italia, también en Francia, se ha doblegado esa curva. Estamos viendo como por ejemplo en Andalucía incluso la hemos doblegado más que en el resto de España, y ya el caso de Córdoba digamos que es uno de los mejores, y sobre todo ha sido gracias a que nuestras autoridades han sido, yo creo que muy claras. A pesar de la bronca política, creo que todos estábamos de acuerdo en que teníamos que estar confinados y no había ningún partido que propusiera lo contrario. No ha habido negacionismo, quitando algunos casos muy concretos como en Estados Unidos con Trump y demás, que si no llevas mascarilla por la calle ya saben que eres republicano, ¿no? Y la gente niega que las mascarillas sean efectivas, o el caso que estamos viendo ahora con el tema de las vacunas, ¿no? Creo que esos mensajes apocalípticos, esas teorías de las conspiraciones en España no han calado entre la mayoría, y aquí sí que hemos sido muy cuidadosos y estamos recogiendo esos frutos. Ojo, las autoridades no lo dicen, y en Europa además está muy claro que esto no ha acabado, que puede haber rebrotes, y de hecho está habiendo rebrotes en toda España, no tan graves como los del mes de marzo, pero que solamente hay que ver lo que ocurrió en Estados Unidos, donde ahora mismo tienen datos peores que los de marzo. La curva es aún peor, tienen hospitales colapsados en Houston. Estamos viendo que en Brasil la situación es peor que dramática, y los datos de Brasil empiezan a no cuadrarnos ya demasiado, por lo que entendemos que la situación puede ser incluso peor, pero es mucho más preocupante lo que está ocurriendo en el tercer mundo. Es muy preocupante lo que pasa en la India, en Bangladesh y por supuesto en África, porque vemos que quien viene en patera, prácticamente el 30% de los que vienen en patera vienen contagiados con coronavirus, y los datos nos están diciendo otra cosa. O sea que sí, que en cierto sentido yo también le doy la razón a la Organización Mundial de la Salud, pero como dice José Luis, sobre todo gracias a la sociedad, que creo que es un mensaje que ha calado y bastante bien. Nos lo hemos tomado con mucha responsabilidad, y lo más importante, que ya lo hablábamos con José Luis, hemos aprendido y hemos adquirido unos hábitos, nos hemos educado para lo que esté por venir. Sabemos cómo tenemos que actuar y sabemos lo que tenemos que hacer. El tema de la mascarilla, el tema de la distancia social, creo que lo tenemos muy bien metidito en la cabeza y está fenomenal. ¿Qué traen las portadas de los periódicos hoy, José Luis? Bueno, por seguir hilando con lo que hablábamos, la foto del diario ABC es para la apertura de la frontera de ayer con Portugal, con la foto de los dos jefes de Estado, del rey Felipe VI y Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República Portuguesa. Un acto muy simbólico, lo contamos ya ayer, entre la frontera de Badajoz y Elba,
en el lugar famoso del intercambio de princesas, que intentaba unir las coronas, que yo salió irregular, pero bueno, realmente reinaron las dos princesas que se cambiaron, siglo XVIII. Ayer no llegó a tanto la unión de los países, la Unión Ibérica, pero sí que fue un hecho muy simbólico, muy significativo, sobre todo por la frontera de Ayamonte, por la de Tui y por la de Badajoz, que creo que son fundamentales. Sí, desde luego, y porque, entre comillas, vuelve la normalidad entre dos países que estamos muy unidos, mucho más unidos de lo que nos creemos, porque es verdad que los españoles siempre le damos la espalda a los portugueses. Es muy difícil preguntar a un español que te diga quién es el presidente de Portugal y que te conteste rápidamente, o que te diga más de 2 ciudades, a no ser que vayas de vacaciones, ¿no? Pero es verdad que tiene muchísimo sentido que en una península, como es la península ibérica, esa frontera apenas existe. La más larga de Europa, por cierto, de la Unión Europea, la frontera entre España y Portugal. Pues, sí, vaya dato, yo eso no lo sabía, lo desconocía. Sí, sí, prácticamente todo Portugal es frontera con España. Y bueno, es verdad que es un signo de normalidad. Los portugueses también han sido modélicos en la gestión de la pandemia, a pesar de que han tenido unos rebrotes que han alarmado mucho a la población, y hay una parte de Lisboa que no se ha vuelto a confinar exactamente, pero sí que ha revertido muchas de las medidas de desconfinamiento que ya se habían aprobado. Y bueno, y ahora parece que ya por fin empiezan a fluir las cosas, aunque económicamente la frontera nunca ha estado cerrada, porque por ejemplo los camiones han entrado y han salido. Y los transfronterizos también han cruzado tranquilamente. Sí, sin ningún problema, pero es verdad que con muchas medidas de precaución. Ahora esa frontera es clave para el tema de las vacaciones. Hay muchísimos españoles que vamos a Portugal y muchos portugueses que vienen a España a disfrutar de esas vacaciones e intentar reactivar lo que se pueda el turismo. No parece que sea una frontera especialmente caliente en cuanto al COVID, porque Portugal tiene unas cifras muy similares a España, incluso inferiores según en qué región, pero sí que hemos estado detectando estos últimos días como los brotes, que creo que van por 11 ya en Andalucía, lo hemos comentado una vez, Marillo, están en las costas, son las 5 provincias costeras las que están destacando ahí. La conclusión primera y más fácil es que es cosa del turismo, claro, porque parece lo más evidente. Es verdad que Granada está siendo la zona metropolitana, no la costa, pero es curioso que tanto Jaén como Córdoba como Sevilla estén todavía libres de rebrote, y las 5... Digo esto porque junto a la apertura de Portugal también hubo otra apertura ayer, el día 1, que fue la apertura del resto de fronteras, y está el temor de que lo que nos venga puede empeorar mucho la situación. Bueno, yo creo que hay varios matices. Evidentemente también están las costas, por supuesto el tema del turismo es clave, pero en el caso de Huelva los brotes están muy relacionados con los jornaleros, sí, igual que ocurre con Lepe más que la costa. Igual que ocurre con Aragón, que ahí es donde vemos un poco las condiciones de trabajo que tienen algunos jornaleros en España, y las condiciones que le dan algunos empresarios en determinados casos. Muchos vienen a través de la inmigración. El caso de Málaga, por ejemplo, es un centro de internamiento que también es de gente que ha cruzado el estrecho en patera, y está relacionado el brote con el centro de internamiento de la Cruz Roja. Y también un poco lo que nos lleva a la conclusión es que dinámicamente tanto Córdoba como Sevilla como Jaén no se mueven tanto, y no son poblaciones que se muevan tanto como las que se mueven en las costas, incluso en Granada, ¿no? Y es verdad que ahora no hay trabajo en el campo, ni en Jaén, ni en Córdoba, ni en Sevilla, manual. El trabajo que hay de siega ya es mecánico a través de cosechadoras. Yo creo que eso, y por supuesto el calor que nos confina, como todos los veranos, nos mantienen un poco a salvo. Dependerá también del turismo de verano, y sabemos que el turismo de verano, tanto en Córdoba como en Sevilla y poco en Jaén, es muy nacional, por tanto no vamos a tener ese problema. Sevilla sí tiene un aeropuerto internacional al que habrá que estar muy atentos, pero ni Córdoba ni Jaén lo tienen, a pesar de que tenemos AVE y que puede venir mucha gente en AVE de Madrid, de otros sitios, pero digamos que no somos un destino clave en el que estemos en un riesgo máximo de estos rebrotes. Sí te quería preguntar, y al hilo de todo esto, nos salvamos un poco del verano por la situación que tenemos, pero ¿y qué pasa en septiembre, octubre? Estamos preparando ese octubre cordobés, ya tenemos fecha para patios, vendrá el Festival Flora, en fin, la reactivación del turismo se espera para a partir de septiembre, será nuestro momento, el momento del rebrote. Se habla de una segunda oleada, Córdoba se verá inmersa en ella, no sé qué previsiones se pueden hacer. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que estemos muy atentos a lo que pueda ocurrir en otoño, sobre todo porque pueden coincidir la influenza, el virus de la gripe, con el coronavirus. Pueden, no, van a coincidir, está sí, claro. Lo que coincide es que hay una contaminación de síntomas, de sintomatología, claro, que es lo que al principio pasó, que mucha gente pensaba que tenía una gripe, lo que tenía era coronavirus, y no se atendió convenientemente. Lo que ocurre en verano está claro que es coronavirus, porque no hay gripe. Sí. Ahora, en octubre puede ser que se confunda los síntomas y que sea el lío otra vez. Claro, entonces puede que se dé, entre comillas, la tormenta perfecta, ¿no? en el otoño.
teniendo en cuenta lo que nos ha pasado, todo lo que hemos aprendido, como tú has dicho, del tema de la distancia social, del uso de la mascarilla, y que supuestamente se tienen que haber reforzado los servicios sanitarios y los servicios de vigilancia de salud pública, con los famosos vigilantes estos que ha contratado la Junta de Andalucía, tenemos que estar atentos y tenemos que estar expectantes. No podemos, entre comillas, como quien dice, ponernos la venda antes que la herida, porque vamos a ver qué es lo que ocurre y esperemos que no haya esos rebrotes tan salvajes que tuvimos en marzo, ¿no? Pero va a depender mucho de por dónde nos entren los turistas, del miedo o no miedo que haya y de cómo evolucione la situación este verano. Pero va a haber turismo, la gente va a venir, sí va a haber turismo. Sí, no va a haber 2 millones de turistas como había antes, pero sí, hay turistas, pocos, pero habrá. La reactivación será muy lenta, pero yo creo que llegará, y el turismo que hay en Córdoba es un turismo muy europeo. En Europa ya no hay fronteras, ya después de lo de Portugal de ayer, ya Schengen, digamos, ha vuelto a estar en vigor. No van a poder venir americanos, brasileños, gente de África, eso no va a ocurrir, ¿no? Pero en Europa yo creo que sí que empezaremos a movernos, no con la normalidad anterior, pero de alguna manera. Ayer, por ejemplo, en la zona de la Corredera yo me crucé con turistas, eran franceses. Se notaba que no eran de aquí, ¿no? Sí, se notaban que venían de fuera, pero vamos, no vamos a tener esas masas, esas colas, esas terrazas llenísimas de guiris y esa judería totalmente atestada y esos hoteles al 100%. Yo creo que eso no volverá hasta que no exista efectivamente una vacuna o la pandemia no se dé por controlada a nivel global, que va a tardar, que sabemos que eso va a tardar, hay que ser realistas. Pero sobre todo este tipo de actividades yo quiero incidir mucho en que van a ser para el turismo nacional y para también los cordobeses que no nos vamos a ir de vacaciones al extranjero como nos íbamos antes, que no vamos a ir a Portugal o en fin a determinados sitios. Tenemos que volcarnos ahora con la ciudad y tenemos que apoyar un poco que no se nos caiga ese teatro, ¿no?, que tenemos en la judería. Los cordobeses tenemos que descubrir Medina Sahara. ¿Cuántos cordobeses hay que no han ido en su vida a Medina Sahara? Muchos, sí, son muchísimos. Tenemos que volver ahí a la mezquita, tenemos que redescubrir la Arcasa, la sinagoga. Hay un montón de rincones que los cordobeses desconocemos o que vimos cuando éramos pequeños y nos llevaban de excursión con el colegio y que probablemente ahora nos sorprenderán. Y tenemos que reactivar lo nuestro, entre comillas. La economía yo creo que al margen del turismo empieza poco a poco a remontar, empieza poco a poco a salvarse, pero como una gran pata de la ciudad dependía del turismo, tenemos que estar con ellos ahora que tanta falta le hace. Y por supuesto, flora tiene que ser una flora de los cordobeses. El Festival de los Patios, ¿cuánto tiempo llevamos los cordobeses sin poder ir a los patios? Porque no se puede ir, claro, exactamente. Pues este es el año. No hay espacio. En el que podemos volver a los patios, que seguramente se van a alegrar mucho nuestros vecinos de vernos allí de nuevo, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido tenemos que ser un poquito nacionalistas. Sí, tirar para lo nuestro. Oye, ya que no nos vamos por ahí, hagamos esas vacaciones, ese turismo con nosotros mismos. Apela mucho a eso la primera teniente de alcalde, delegada de turismo Isabel Albás, y bueno, pues ha propuesto para el mes de julio y agosto se han propuesto el julio romano y el agosto islámico. Vamos a tener a Rafael Pérez de la Concha, jefe de la unidad de turismo, enseguida con nosotros y nos va a contar qué va a consistir. Me parece que es muy interesante, sobre todo para recuperar tanto calendas como noches de Ramadán que se han visto cortadas a medias y suspendidas respectivamente con esto del estado de alarma. ¿Más cositas? Bueno, más cosas. Lo siguiente que quiero que hablemos, no aparece en la página escrita todavía, en papel, quiero decir, la información del dato del paro registrado, paro del INEM, del SAE, según cómo se lea, en España no ha ido muy mal, con un incremento de solo el 0,1%, en Andalucía ha ido muy mal, con 1,1%, y en Córdoba entre medias, 0,3%. Siempre vamos a la contra, siempre que cuando Andalucía, Córdoba va a la baja. Número absoluto, 290 y tantos parados más en Córdoba. Ha coincidido con la campaña con el fin de la campaña del campo, con lo cual eso quizás sea la causa. Habitualmente junio no es un mal mes para Córdoba, suele ser un mes de empleo. En esta ocasión casi nos conformamos con que solo haya caído en 300 personas. Sí, los datos del paro de hoy son muy interesantes, porque lo que sí que nos dicen es que baja mucho en la industria y baja mucho en la construcción. Baja mucho, te refieres que mucho más, que baja el paro. Que baja el paro, baja el paro. Hay más contratación. Exactamente, que hay más contratación. En la industria y en la construcción. En la construcción yo creo que es obvio que la gente durante la cuarentena ha visto que en su casa
le hacían falta algunas obritas para estar a gusto, porque pasábamos demasiado tiempo en la calle, otros directamente se han puesto a reformar la segunda residencia, la parcela. Y ahora es muy complicado encontrar albañiles en Córdoba, porque están todos haciendo obras y están todos reformando. No sé, hace poco estuve en una tienda de azulejos y aquello parecía la cola del Mercadona. Jamás habían tenido tantísimos clientes. Qué alegría, ¿no? Porque se ve que la gente tiene ahorrado y decide apostar por ello. O sea, que no nos estamos guardando los ahorros como en la crisis de 2008, sino que movemos el dinero. Afortunadamente, porque en Semana Santa no nos gastamos el dinero en salir a la calle a ver procesiones o irnos de vacaciones, luego ocurre lo mismo con las ferias, o sea, el cordobés, digamos, ha ido ahorrando porque no se ha gastado dinero en fiestas. Y ahora ese dinero se lo está volviendo a gastar en la ciudad. Muchos están haciendo reformas, por eso es muy complicado encontrar ahora mismo albañiles. También está empezando a resucitar el sector industrial de la ciudad, que es algo que a mí me sorprende para bien. Se ve que hay algunas industrias que tienen que estar apostando por la contratación. Yo conozco el caso de gente que ha contratado, en plan de, ahora mismo tengo mucho nivel de demanda, voy a meter a gente, me da igual. Y algo ha bajado también en el sector servicios, no tanto como se espera en los junios de todos los años, sino que creo que han sido 200 personas menos las que hay paradas en el sector servicios, porque poco a poco empiezan a salir de los ERTE y sobre todo porque se reactivan muchos bares de los barrios, no tanto de la judería como hemos hablado antes con el sector turismo, pero sí que es muy importante en España la cultura del bar. Es muy importante para todos los españoles que tengamos un bar de referencia, esa terraza en la que podés tomarnos una cerveza cuando queramos descansar un poco, y sobre todo en Córdoba, que sabemos que a las 8 de la tarde es como si nos abrieran las puertas del desconfinamiento y tenemos que salir a respirar un poco de aire puro y a tomar esas terrazas. Y luego, como ha dicho José Luis, la agricultura, pero eso ocurre siempre en junio, ocurre en verano, aumenta el paro porque han acabado ya las campañas y la agricultura que queda es muy de mecanización, es muy de siega y genera muy pocos jornales. Por tanto, a mí me ha sorprendido para bien el dato de hoy del paro, yo me lo esperaba mucho peor, sinceramente. Incluso a nivel nacional el paro ha crecido en 5.000 personas, pero hay que tener en cuenta que solamente en Valencia ha habido 15.000 inscripciones en el paro porque era obligatorio para aspirar a la plaza de vigilante de la playa, tan raro, con lo cual si descontáramos esos 15.000, habría habido una reducción del paro en 9.000 personas. Es verdad que junio suele ser mejor, es el peor mes de junio desde la época de 2008, pero aún así no son datos especialmente malos. Es verdad que seguimos con el colchón de los ERTE, que no están aquí todavía, Los ERTE ahí no están incluidos, cuentan, claro, trabajadores que estén en un ERTE no entran ahí, porque realmente están congelados, no están ni parados ni trabajando, están en una situación extraña. Pero viene el dato en la cifra del paro, nosotros lo hemos dado, en Córdoba hay 16.650 trabajadores, creo, lo digo de memoria, en un ERTE todavía. La mayor parte de esos trabajadores son del sector servicios, como hemos hablado, y algunas empresas pues que todavía no han abandonado el ERTE y lo están intentando alargar lo máximo posible porque no siguen sin salirle las cuentas. Hay empresas que es verdad que van muy asfixiadas en esto. Y que confiamos que vuelvan a su puesto de trabajo, por eso no se le incluye. Eso es lo que yo iba a decir, que va a ser complicado que una empresa que estaba ya en problemas antes de, se haya visto metida en esta vorágine, luego tenga fuerza y poderío económico para poder tirar para adelante. Es complicado y eso lo veremos pues a partir a lo mejor de septiembre, o si en septiembre se deciden alargar los ERTEs hasta finales de año, eso se verá a partir de enero. Yo entiendo que sí, que el gobierno iba a tener manga ancha porque hay un acuerdo prácticamente unánime de todos los partidos del Congreso. Pero es verdad que depende del ERTE, ¿no? Hay empresas que lo que han pedido han sido un ERTE COVID y esas están obligadas a restituir a los trabajadores, eso se lo obliga al Ministerio de Trabajo, y no pueden despedir a nadie porque te has acogido un ERTE para aliviar tu situación forzada, ¿no? Por la cuarentena. Y hay otras empresas que en Córdoba creo que son unos 3.000 trabajadores que son un ERTE por causa de fuerza mayor, que es que tu situación económica era muy delicada y ha ido al ERTE para intentar solventarla. Esos 3.000, 4.000 trabajadores sí que tienen una situación un poco más complicada porque esos ERTE sí se pueden convertir en ERE automáticamente. Una persona que está en ERTE, no está en el paro propiamente dicha, ¿sí puede cambiar de empleo? Si le surgiera una oportunidad laboral, ¿podría hacerlo? Sí, ¿no? Sí, puede hacerlo sin ningún problema. Lo que pasa es que, claro, el ERTE, entre comillas, es un trabajo seguro, ahora mismo. Si cambias de empleo depende de dónde te vayas, ¿no? Ya es la decisión de cada uno, pero si se encuentra en un ERTE de causa mayor, que sabe que la empresa no va a tirar para adelante, pues a lo mejor apostar por otro trabajo, si entra dentro de sus posibilidades y cae en sus manos, sería una buena opción. Y de hecho creo que incluso el Ministerio de Trabajo da algún tipo de facilidad para que eso ocurra, para poder ayudar a esas empresas que necesitan a veces deshacerse de trabajadores para sobrevivir. Vamos con la foto. Tanto el Diario Córdoba como el Diario El Día y la prensa digital también traen a las portadas
el concierto de ayer noche, que pudieron disfrutar en estas pantallas, de la guitarra egipcia de Ali Khattab, que bueno, más allá del valor artístico o del espectáculo en sí, a todos nos gustó mucho ver de nueva actividad en Medina Zahara, ¿no? Porque pensamos que, como tú comentabas antes, la gente no conoce Medina Zahara, la gente no va a la visita nocturna de Medina Zahara, a pesar de que ya se pueden empezar a volver a ir, y creo que tenemos que empezar a valorar muy positivamente que se reanude la actividad y con este nivel, con esta envergadura. Fue un concierto muy pequeñito, que pudieron ver por la tele, porque cabía los que vieron allí, pero es verdad que anima mucho la noche de Córdoba. Sí, bueno, a mí me sorprende y me sorprende gratamente el nivel, que vayamos recuperando el nivel cultural y bueno, pues un concierto en Medina Zahara por la noche, guitarra flamenca, también árabe con este egipcio Ali Khattab. Me parece que fue una apuesta segura, estuvo muy bien y perfecto para celebrar los 2 años de la Declaración Patrimonio de la Humanidad. Sí, desde luego, y para que la gente empiece a acercarse un poco y que el monumento, digamos, tenga más vida, más allá de las visitas turísticas, que creo que son muy importantes. Yo recuerdo hace muchos años, en un viaje en Israel, que estuve en las ruinas de Cesarea, que es una ciudad romana descubierta en la antigua Judea, y me sorprendió que era tarde, eran las 8, creo que estábamos viendo ya el anochecer, y de repente había una boda allí en las ruinas, por supuesto todo portátil, no se dañaba la piedra de ningún momento, pero dices, qué sitio más chulo para celebrar una boda, ¿no? Pues mira, tenemos ahí Medina Zahara en el que se puede hacer muchísimas cosas, no te estoy hablando de que nos pongamos, de que aquello se convierta en un salón de boda ahora, ¿no? Pero sí que se pueden fomentar muchos tipos de actividades culturales y de todo tipo para dar mucha vida a lo que es el yacimiento y para, en fin, para un poco para potenciarlo y para que los cordobeses volvamos a conocerlo. Acercarlo a Córdoba, porque sí, esos 6 kilómetros que nos separan sirven en muchas ocasiones de barrera y no debería ser así. Está casi en pleno corazón de Córdoba. Con la avenida Medina Zahara y ese alargamiento es que son a 5 minutos prácticamente del centro de Córdoba y sí que se pueden hacer muchas cosas. El tema de los conciertos sí que se ha realizado, lleva ya varios años haciéndose, pero no de manera continuada. Entonces es una forma como de, si se planificara algo un poco más estable en el tiempo, una forma de incentivar las visitas al monumento. Ves un concierto pero también disfrutas. Medina Zahara por la noche es absolutamente espectacular y la iluminación que tiene pues es que merece la pena visitarlo. Sí, hablando de acercamiento, si recordé la foto de la reapertura de Medina Zahara, era todo Partido Popular, porque bueno, coincide que ahora faltó una pieza ahí, que era la pieza de la Diputación, y por eso lo está hilando con el acercamiento. Hay un compromiso de Diputación de arreglar la carretera aquella, del que nunca más se supo, aquello ya se habló, y como contribución a la puesta en valor del yacimiento, y aquello se quedó ahí. Es difícil, a ver, porque arreglar la carretera que pertenece a la Diputación incluye unas cunetas que no son de la Diputación, que son parte son de la Junta de Andalucía y creo que hay una parte también del Ayuntamiento porque hay una serie de servicios por allí metidos. Aún así, es verdad que la carretera esa se tiene que mejorar, pero hay un paseo que depende del Ayuntamiento, que es maravilloso, que es a través del canal, que lo puede hacer a las espaldas de la ciudad de Córdoba, que sale desde allí de Turruñuelo y que es la verdadera entrada a Medina Zahara, porque era por ahí por donde iba el camino antiguo de Medina Zahara. El puente de los Nogales, claro, pero ahí hay puentes y todo de la época. Pues el puente de los Nogales, y eso está totalmente abandonado. Hemos visto lo que ha ocurrido con el puente de los Nogales, nosotros hemos publicado la denuncia de que un puente califal, maravilloso, declarado monumento nacional en 1930 o 32, no recuerdo, que está abandonado, en el que, por ejemplo, cuando hay una riada, cuando llueve mucho, se colmata el puente de tierra y prácticamente está enterrado. El camino cada vez es más estrecho y en algunos sitios incluso se pierde porque los agricultores empiezan a comerse el camino de lo que vemos, y eso es responsabilidad de la Junta de Andalucía, y eso no se está haciendo, y eso sí que podría ser mucho más ágil y sí que nos acercaría desde luego, porque un paseo desde Turruñuelo hasta Medina Zahara no son ya esos 6 o 7 kilómetros, son menos, creo que son 3 o 4. Y se puede hacer en bicicleta, se puede hacer andando, se puede hacer a caballo, se puede hacer corriendo, se pueden fomentar muchísimas actividades de ese tipo y bueno, y no sé, pues ir de noche allí a Medina Zahara y por ese sitio tan fresquito, porque además es verdad que tiene su vegetación y todas las cosas, y ahí no se está fomentando ese acceso. Y luego aparte está el transporte.
el transporte público a Medina Sahara no es que sea inexistente, pero sí que deja bastante Es muy deficitario, sí. Yo creo que la gente que viene a Córdoba, y ni siquiera los propios cordobeses, saben dónde tienen que acudir para ir en transporte público a Medina Sahara, y existe la posibilidad de hacerlo. Los guiris sí lo saben, los cordobeses no. Saben porque se lo dicen del hotel, claro. Sí, pero los cordobeses no tienen ni idea de que el autobús está allí en la glorieta de la Cruz Roja, en la famosa Habichuela. Pero los guiris sí que más o menos el del hotel se lo dice y van allí con su papelito y saben a qué hora tienen que estar, aunque hay muchos que van en taxi. Por ejemplo, un convenio también con los taxistas. No puede ser que ir a Medina Sahara te cueste el dineral que te cuesta, ¿no? No, porque se sale del límite claro, del taxi de la ciudad, ¿no? Es verdad que se debería pagar el ayuntamiento, la Junta, la Diputación, debería llegar a un acuerdo con los taxistas para pagar ese déficit que se paga ahora mismo en Aucorsa, ¿no? Por ejemplo, porque el billete de Aucorsa para que fuera rentable tendría que costar 4 euros. Pues ese acuerdo con los taxistas tampoco lo tenemos. O sea, Medina Sahara, que es una joya impresionante, tiene muchísimos retos por el camino que resolver y en el que las administraciones se tienen que poner de acuerdo. Yo echo mucho de menos ese patronato que tome decisiones al margen de las instituciones y que las comprometa a las instituciones, sean del color que sean. Es que me da igual que la Junta de Andalucía hoy sea del PP y antes fuera del PSOE. Eso es cultura y es para todos. ¿Qué más da el signo político que esté detrás? Nuestro patrimonio. Exactamente. Pero el primer paso creo que es acercar a Medina Sahara y recortar los caminos, porque si la sensación que tenemos todos es que cuesta trabajo ir a Medina Sahara. Y cuando llego, ¿y dónde aparco? Y ahora han cerrado el aparcamiento de aquí, y ahora tengo que dar la vuelta, y las solaneras que hay ahí también. Creo que el primer paso es acercar la ciudad a Córdoba y no creo que sea tan complicado. Bueno, seguimos, ¿si te parece? Ya que Alfonso ha nombrado a Aucorsa, así un poquito de soslayo, ayer sí que hablamos en revista de prensa esa previsión que tenía Aucorsa de que iba a ser deficitaria en los próximos meses. Hoy tenemos la noticia de que, bueno, ha aumentado el número de usuarios de esta empresa municipal de transporte público. Bueno, al final ¿se cumplirán o no se cumplirán las previsiones de que va a ser muy deficitaria de aquí a 2 o 3 meses? Pero como te decía ayer, lo que leímos fue un informe que había hecho Aucorsa para fijar la retribución de la gerente, que lo hace en base a los crecimientos. Y bueno, vieron que iba a cobrar menos Ana Tamayo de lo que le correspondía, porque había una previsión de caída. Lo que dice es que sube, crece, pero claro, crece de donde venimos. También claro. Es verdad que de donde venimos era difícil no crecer. Creo que Aucorsa, lo comentamos ayer, hay una separación entre lo que el usuario de Aucorsa quiere y lo que la empresa puede, y que hay que ajustarlo. Creo que hay un problema de que una ciudad como Córdoba no tenga un transporte público donde haya una auténtica demanda. Me parece que es un problema, hay líneas que van vacías. Sí, hombre, yo entiendo que es verdad que al tratarse de un servicio público hay servicios que tienes que dar aunque no tengan muchos usuarios, y hay que, verdad, que alcanzar un equilibrio que en Aucorsa nunca ha sido fácil, porque es muy difícil contentar a todos los vecinos. Todos los vecinos quieren tener una parada muy cerca de su casa y todos los vecinos quieren que el autobús pare cada minuto, haya un autobús para poder subirse. Y que le lleve donde quieren, que vaya directo de donde quieren. De puerta a puerta. Sí. Y eso ha hecho muy complicado que funcione bien y de una manera muy eficiente el servicio de autobuses en Córdoba, porque, no sé, ir al hospital desde determinados puntos de la ciudad es una auténtica odisea y es uno de los servicios más demandados. Eso debería ser una prioridad. Aucorsa necesita una enorme pensada, que no solamente sea en los números, que son muy importantes, pero que sea sobre todo en mejorar el servicio y en que sea un servicio eficiente. Yo echo mucho de menos esos proyectos de los que tanto hemos hablado, como el carril BAO, un carril rápido que desde Fátima hasta Reina Sofía creo que tardaba 7 minutos, porque te subías en un autobús que tenía 4 paradas solamente y además con toda la prioridad, todos los semáforos abiertos para ese autobús. Yo creo que eso sería un transporte muy eficiente y altamente demandado y muy sostenible también, y que cuadraría bastante las cuentas. Yo creo que en Aucorsa hace falta valentía. Las decisiones valientes en este tipo de empresas hay que tomarlas en el primer año de mandato. Ya hemos consumido 1 año y 3 meses. Estamos todavía en tiempo, pero no va a ser fácil. Es una asignatura pendiente de cualquier grupo político que esté gobernando Córdoba, porque Aucorsa siempre está en boca de todos y siempre está en las portadas de los medios y casi nunca son buenas noticias. Bueno, casi nunca son buenas noticias, y sobre todo porque también venimos de donde venimos, acordados de cuando cada 2 por 3 nos salía ardiendo un autobús. También, que claro. Aquello fue una situación bastante peligrosa para lo que es la empresa, para su reputación y para la seguridad de los viajeros. Es verdad que se ha renovado la flota prácticamente por completo, que ya no explotan autobuses,
pero que hay que reflexionar un poco del tema de las líneas y del tema de los servicios, y sobre todo ahora en el que la movilidad va a cambiar totalmente en las ciudades. Los autobuses tienen que ser muy seguros, no tienen que ser evidentemente focos de contagio y demás, y es verdad que el transporte tiene que ser sostenible, porque luego nos encontramos con una gran barrera en los ayuntamientos, que es cumplir el déficit público, y a Aucolsa se lo salta constantemente, ¿no? Entonces, es que es muy complicado dirigir una empresa como Aucolsa. Hay que mantener un equilibrio muy difícil, y este año se han dado circunstancias para que se genere en una empresa como Aucolsa una tormenta perfecta, porque durante 2 meses el transporte ha sido gratis, o sea, no han generado nada de ingresos aunque hayan tenido viajeros, y luego la empresa ha perdido, digamos, su gran filón de ingresos, que es la feria. En la feria creo que Aucolsa hace como el 40% de los ingresos, de la recaudación de todo el año, y este año no ha habido feria y no están esos ingresos y no están esos viajeros extras. Por tanto, es verdad que la situación es un poquito crítica, y el alcalde está pidiendo que se pueda usar el remanente de tesorería precisamente para garantizar la viabilidad de este tipo de empresas. Pues seguimos, perdón por el inciso, pero me parecía interesante comentar y sacar el tema que ayer estuvimos hablando. Decía que ayer al final de este programa hablábamos de la denuncia del SATSE sobre el cierre de camas, que hoy lo trae el diario El Día a la portada. El SATSE dice que Salud cierra 300 camas en Córdoba este verano y ahorrará 13 millones. Y poníamos en la balanza por lo de siempre, la garantía sanitaria, una situación compleja, una situación que estamos siempre, en este caso, al borde del precipicio, con la sensación de que en cualquier momento damos un mal pie y harán falta 300 o 500 camas, y ojalá nunca se produzca, y al mismo tiempo el tema de rentabilidad económica de la sanidad. SATSE denuncia, pues eso, que son 250 camas en el Reina Sofía y el resto, 40 y tantas, en el Infanta Margarita de Cabra. Todos los años hacemos esta misma reflexión, y con la conclusión la misma, que no parece que haya que mercadear con la sanidad, pero que este año parece especialmente grave. Sí, yo creo que la sanidad, más que Aucolsa, necesita una enorme pensada. La sanidad pública. Yo entiendo la decisión de Salud de cerrar estas 300 camas, porque es verdad que el personal sanitario ha acabado exhausto después de tratar la pandemia. Cierto que en Córdoba no tanto como en otros sitios, porque aquí no ha pegado tan fuerte, pero aún así ha sido un trabajo increíble y han estado expuestos en primera línea y muchos han caído enfermos. Y hay que reajustar y que darle descanso al personal, la gente tiene derecho a sus vacaciones, y bueno, seguimos muy en alerta a lo que pueda ocurrir, y sé que Salud tiene un mecanismo en el que el día de mañana hay un rebrote importante en Córdoba, y esas 300 camas tardan una semana en reabrirse, no tardan más. Pero lo que sí que no puede pasar, lo que pasa todos los veranos, sobre todo tras lo que nos ha ocurrido durante la pandemia. Salud tiene que establecer de manera urgente un programa de refuerzo en verano. Los centros de salud no pueden cerrar por las tardes, y no podemos cerrar 300 camas en Córdoba. Es verdad que Córdoba no es una provincia de una gran afluencia turística, y que, bueno, esas 300 camas, digamos, que se pueden, entre comillas, perder durante el verano, porque los cordobeses, digamos, que nos vamos a otros hospitales, nos vamos a la costa y nos vamos a otros sitios, ¿no? Pero sí que tiene que haber un plan muy urgente, una bolsa de empleo de la cual se pueda tirar para que los hospitales estén al 100% de recursos, incluso en verano, que sabemos que tienen menos demanda, porque nos encontramos con un problema similar al que hemos tenido ahora y no tenemos manos, no tenemos brazos para cuidarnos, que es lo más importante, ¿no? La salud de las personas, porque sin la salud no tenemos nada más, ¿no? Y creo que aquí sí que hace falta una enorme reflexión, por donde sabemos esos fondos extraordinarios, esos 16.000 millones de euros que va a repartir el gobierno entre las comunidades autónomas, va muchísimo dinero a educación, pero una parte muy importante, la parte más importante, va directamente a salud. Y es ese dinero que tiene que utilizar Salud, tanto para comprar materiales de protección suficiente y que haya una reserva importante, que no nos pille como nos ha pillado esto, y sobre todo para que haya dinero disponible para la contratación de personal sanitario, que impida que cerremos plantas enteras del Hospital Reina Sofía. Sí, porque además en este caso, comentamos antes, no nos vamos a ir tanto como en otros veranos de Córdoba. Se sigue el mismo sistema que el año pasado, de cerrar ambulatorios por la tarde, de dejar un par de urgencias, de cerrar camas, porque la tónica de cada año es que los cordobeses se van. Este año no nos vamos.
tanto. Al menos. Nos vamos los cordobeses, y también entiendo que debido a las vacaciones de los facultativos baja un poco el nivel asistencial de operaciones programadas y demás. Se pueden programar, se bajan porque se establece así. Exactamente. Pues se puede aprovechar verano para quitar el lista de espera y no se hace. O sea, no es que siempre, además creo que Alfonso hemos comentado una vez esta situación, no es que haya menos pacientes porque se cierra, ni más pacientes porque no les llaman. Exactamente. Porque hay pacientes que se podían aprovechar ese periodo. Pero creo que como... Y agilizar un poquito la lista de espera. Claro, sobre todo incluso, al menos la diagnóstica, que sigue habiendo listas tremendas para un TAC o para una radiografía. Es verdad que como ha habido este parón, ahora se están recuperando, pero creo que se puede aprovechar el verano y no con la excusa de que como vais todo el mundo a los boliches, cierro los ambulatorios. Entonces la gente no se va todo el mundo a los boliches, y este año menos quizá que otro año. Sí, y luego, bueno, al mirar lo que ha ocurrido con la justicia, los juicios se han parado, igual que se suspendieron operaciones. Y hay un buen tapón. Y hay un tapón inmenso. Agosto siempre ha sido un mes inhábil para la justicia, y este año va a ser un mes hábil. Los jueces, los fiscales, los abogados van a tener que trabajar en agosto, y los procuradores, porque es que necesitan desatascar, porque es que si no, es que la justicia... En cualquier caso, están diciendo que no se va a desatascar, que los 2000 y pico juicios que se habían quedado en el aire no van a terminar de salir este verano. Es que la justicia española es imposible. Si no abre agosto. Claro. Sí, es imposible desatascar la justicia en España. Bueno, hemos visto el caso de los joyeros. Bueno, eso es increíble, la operación fue años. En el año 2006, o sea, es que son 14 años que esa gente ha estado imputada, y ahora te dice el juez que archiva porque los casos han prescrito, y no te lo dice el juez de instrucción que tus casos han prescrito. O sea, es totalmente injusto que una persona pues haya hecho lo que haya hecho 14 años esperando un juicio. Eso significa que algo funciona mal, porque sabemos que la justicia, si es lenta, no es justa. Y en este caso lo hemos visto. Bueno, el caso del Córdoba Club de Fútbol. Todos los aficionados blanquiverdes que nos están viendo están pendientes de, bueno, ¿cuándo van a poner al juez? ¿Cuándo van a ratificar al juez que ratifique a su vez las decisiones referentes a la entrega de la unidad productiva a Infinity? Pues cuando nosotros preguntamos, se encogen de hombros en la sala. Es que tenemos muchísimos asuntos. Puede ser que llegue la hora de la inscripción, que ojalá no, toquemos madera, de la inscripción del club en la liga, y no tengamos decisión judicial. En ese caso es que el club no se puede inscribir. O sea, que esto nos afecta muchísimas cosas, y el atasco es enorme y puede acabar derivando en graves problemas. Vamos a avanzar, que se nos echa el tiempo encima. Dice el Diario de Córdoba: el gobierno fomentará el alquiler asequible con más oferta de vivienda. Bueno, es un tema que nos pilla, lógicamente, como españoles que somos, pero en el caso de Córdoba, el tema de la vivienda, y lo hemos visto cuando comentabais antes que la judería se puede pasear tranquilamente, que ahora da gusto pasear por allí, no vive nadie en la judería ya. Hemos comentado también, Marillo, estos días, quizás porque precisamente se esté activando una política de vivienda que nos está sacando a los cordobeses del centro, nos está llevando a las zonas periféricas, reservando el casco histórico y la cerquía. Sobre todo hemos hablado mucho de la gentrificación y de cómo estamos convirtiendo la zona en un decoro de cartón piedra. Es una ocasión de nuevo ahora con esta política, se supone, del gobierno, que pretende controlar los precios del alquiler, o al menos limitarlos, para recuperar Córdoba para los cordobeses, lo que hablamos antes, y que no nos vayan centrifugando, ¿no?, como está ocurriendo ahora. Sí, desde luego, lo de la judería es que clama al cielo. Yo sí conozco gente que vive en la judería, muy poca, cada vez menos, y durante la cuarentena, los días más duros de la cuarentena, ellos nos decían que les daba miedo ver la judería de esa manera, porque si todos veíamos las calles vacías, en algunas calles había gente paseando a su perro, salía la gente a tirar la basura, venían los trabajadores esenciales. Es que en la judería no se movía nada, o sea, no había nada, de nada, absolutamente nada, y daba mucho miedo. Eran bloques a lo mejor en los que había una sola persona viviendo en ese bloque, en un bloque inmenso, porque el resto eran apartamentos turísticos. Creo que ahí, sin llegar a tener los problemas que tiene Sevilla, por ejemplo, que sí que son muchísimo más importantes de los de Córdoba, o incluso Cádiz, creo que la situación del casco histórico de Córdoba ya era muy preocupante. Ya veníamos de todo el tema de la gentrificación. Ahora estamos viendo también, porque ha ocurrido una cosa: Airbnb ha compensado a sus hosting para que no dejen el alquiler turístico. Airbnb también ha intentado seguir quedándose con el pastel, y creo que le ha dado algo de dinero, no mucho, pero que le compensaba no volver al alquiler tradicional a muchos de estos. Por eso no hay, digamos, grandísimas ofertas de alquiler a largo plazo en lo que es la judería.
pero ahí sí que el ayuntamiento debería ser como lo ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz, que establece una moratoria para nuevas viviendas turísticas. Ahora mismo no hacen falta nuevas viviendas turísticas, de hecho no hacen falta más plazas de hoteles, bastante tendríamos con que se llenara lo que tenemos ahora mismo, que vamos a tardar en recuperar como hemos comentado al principio. Y bueno, y es verdad que yo creo que a los turistas tampoco les gusta ver una ciudad de cartón piedra, como si vamos a Venecia y no ves venecianos, sino que lo único que está viendo son chinos, son japoneses, son franceses. Creo que intentamos volver a la esencia, ¿no?, de esa judería. La propuesta que tiene el Ayuntamiento en el mercado de la artesanía del Zoco a mí me parece muy interesante y creo que por ahí deberían ir un poco los tiros, y también porque vuelva la vida allí a esos barrios. Yo he vivido durante 2 años en la judería y os aseguro que es muy complicado vivir allí, claro, cuando tenemos esa avalancha de turistas a diario, porque es verdad que nos convertimos en un escenario y sabemos qué es lo que pasa con los escenarios, que luego se abandonan y nadie se acuerda de ellos. Así que sí, sería interesante. Aún así yo lo veo más interesante esa oferta en zonas de la Serquía, que creo que le hace falta más trabajo, le hace falta quizá un poco más de dinamismo. Pero bueno, estoy bastante expectante porque yo creo que esa propuesta no va a llegar a ningún sitio. Estamos en la Unión Europea, las leyes de la competencia son las que son y es muy complicado marcar los precios por parte de un gobierno. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia lo va a tumbar todo, sí, va a haber recursos de todos los partidos que acusarán al gobierno de poco menos de comunista para abajo, será. Y no le veo yo mucho futuro a en Berlín hubo una experiencia parecida, ¿no? Sí, pero eso es Alemania. Y en Alemania las cosas funcionan de otra manera como funcionan en España. También es verdad que en Centro Europa la vivienda no se ha usado como un bien especulativo. Toda la gente siempre ha tenido la sensación de que la vivienda es un bien de primera necesidad que hay que cuidar. Y los ayuntamientos han tenido siempre un gran parque de viviendas en alquiler que compensaban los precios del mercado. El Ayuntamiento de Córdoba tenía una propuesta muy interesante para tener viviendas de alquiler a través de Vincorsa. En los años 90 vimos cómo esta ciudad sí que tenía un mercado de alquiler muy competitivo, pero Vincorsa se dedicó a construir viviendas y venderlas de protección oficial y a tener muy pocas en alquiler. Si tuviéramos muchísimas viviendas en alquiler, no solamente en los barrios más deprimidos, sino en cualquier tipo de zona, como Vincorsa ha construido en la judería y ha construido en la Serquía un montón de cosas. Sí. Yo creo que se compensaría y que esa competencia haría que el privado no tuviera la sensación, la tendencia de, oye, pues voy a poner un alquiler a 750, 800 euros, que estamos viendo que se alquilan casas de larga estancia por 800 euros en la judería. Y esas son las baratas, porque una vivienda turística en la judería es mucho más rentable. A mí me sorprende mucho los precios de Córdoba, tanto de venta como de alquiler de inmuebles, respecto a la situación que vivimos los cordobeses, que vamos a la cola de Andalucía, a la cola de España, en todo, en sueldos, entre otras cosas. Y me sorprende mucho cómo aquí el alquiler y el precio de venta de los inmuebles está disparado, pero disparadísimo con respecto a otras provincias. ¿Qué sucede aquí en Córdoba? Bueno, a ver, tampoco es muy diferente porque vamos, digamos, por círculos concéntricos, dependiendo del barrio, ¿no? Hay zonas en las que todos nos gustaría vivir, que son muy caros, que el alquiler es muy caro, pero es verdad que si te vas a Fátima, si te vas a Sexto Sur, si te vas al barrio de Naranjo, encuentras alquileres muy baratos y encuentras viviendas por precios prácticamente irrisorios. Incluso si te vas a la provincia, cualquier pueblo cercano a lo que es la capital, al final el mercado lo que hace es que expulsa, digamos, a los cordobeses que no tienen recursos, los expulsa de los centros y acaba creando de nuevo esos guetos contra los que tanto luchó el ayuntamiento en los años 70 y los años 80, ¿no? Ese es el gran problema. También he de decir que yo sospecho que las agencias que nos dicen el precio de las cosas inmobiliarias en Córdoba están muy alteradas, ¿vale? Son fotocasas y son idealistas, son 2 páginas web que dependen mucho de que la gente las visite mucho, entonces necesitan estar constantemente y también depende mucho para tener comisión de que la venta sea alta. Creo que en idealistas se ven unos precios que luego no son los precios reales de mercado. Luego la gente llega a unos acuerdos que no son los que aparecen en la página web y creo que eso también está alterando mucho nuestra propia percepción. Por ejemplo, informes más independientes como los de TINSA, que son los tasadores y que son trimestrales,
sí que casi siempre le quitan un 20% a los precios que nos dan tanto Idealista como Fotocasa. En ese negociable, este precio es negociable, al final lo que se negocia viene a ser alrededor de un 20%. Sí, sí, y los datos reales luego son los que aparecen en los registradores de la propiedad, en el propio catastro y los que te dan el consejo del notariado, que no coinciden casi siempre con estos precios y que además ahí no se cuenta el precio del alquiler. También es verdad que el alquiler es negociable, que hay gente que empieza pidiendo 800 y luego se lo quedan por 500. O sea, todo en esta vida es negociable y yo creo que además eso lo altera muchísimo. En Madrid está provocando un problema, en Madrid y Barcelona, estas páginas web están provocando un problema impresionante, que creo que también sería otro sistema que habría que regular, porque están alterando el mercado y sobre todo que están alterando bienes de primera necesidad como son las casas. Vamos. En el diario Coro, en muchos periódicos, hay una escala en cuanto a los precios medios de alquiler de vivienda. El más caro en Madrid, 848 euros de media, y en Córdoba, está por aquí abajo, 515 de media, Barcelona 803, Alcobendas 800, Marbella 700, Alcorcón 670, pero son estimaciones medias, las que se incluye desde, en el caso de Madrid, desde el piso en el centro, en Salamanca, hasta el que tenga un piso en la periferia, ¿no? Entonces, claro, es complicado que con estas medias se pueda establecer. Lo que el gobierno pretende, supongo, es controlar por niveles, como tú decías, por anillos, no decir en Madrid todos los pisos tienen que costar 500 euros, porque evidentemente en Madrid hay quien paga 3.000 euros por un piso, pero es que en Córdoba también hay quien paga 900 y 1.000 euros por su piso, y no una casa de la judería, sino hay pisos en el centro, por la zona de Tejares, que se pagan 900 y 1.000 euros por un alquiler. O sea, yo creo que sin llegar a un sistema muy intervencionista, porque es verdad que dejar que el mercado se autorregule, pero sí que se puede establecer algún tipo de limitaciones, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el entorno. Más allá de decir usted no puede, porque al fin de cuentas tu propiedad es tuya, pero tiene unas limitaciones. De hecho, existen limitaciones sobre la propiedad. Bueno, más cosas, que se acaba el tiempo y está Raúl ya mirándonos. Hay un asunto muy de pasada. Ayer la Fundación PRODE recibió de mano del Ayuntamiento un inmueble, el antiguo vivero de la Fuensanta, para formación. Yo soy muy repetitivo, pero siempre acudo al mismo sitio. Creo que se están trasladando a las instituciones privadas competencias que son públicas. Y yo me parece que lo hace Fundación PRODE espectacular. Y yo me quito el sombrero por ello. Pero la formación debe competir a quien le compete. Creo que se está haciendo una dejación de funciones. Y creo que, repito, alabando la función de PRODE y de otras muchas ONG, pero creo que recursos públicos tienen que ir destinados a un servicio público. Sí, no, totalmente de acuerdo. En este caso es verdad que el ayuntamiento es el que le cede y no tiene el ayuntamiento no tiene competencias de formación, pero sí que debería tener la Junta de Andalucía. Pero políticas de empleo sí que tiene el ayuntamiento, para escuelas taller y taller de empleo, bueno, etcétera. De las escuelas taller creo que no se sabe nada desde el año 2014. Creo que fue cuando se suspendieron las escuelas taller en Córdoba. Pero son competencias municipales, quiero decir. Sí, son competencias municipales. Lo que pasa es que financiadas por la Junta de Andalucía. Hubo una especie de divorcio entre aquel ayuntamiento del PP, no sé si recuerda a Rafael Navas protestando que si la escuela taller de la hostelería no funciona, que si la escuela taller de no sé cuánto tampoco funciona. Desaparecieron esas escuelas taller y desde entonces no tenemos noticias, y son muy necesarias porque, en fin, hemos visto que antes de la crisis esas escuelas taller han educado a miles de albañiles, por ejemplo, de Córdoba, que ahora mismo están altamente demandados en toda España, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que las instituciones privadas o las instituciones sociales, como el caso de PRODE, no pueden asumir todo ese tipo de ofertas, porque al fin y al cabo las instituciones privadas se mueven por el beneficio lógico y normal. El beneficio de las instituciones públicas tendría que ser el bien común, ¿no? Y creo que ahí hace falta una vueltecita de tuerca. En este caso una obra social, son para personas con una discapacidad, es decir, que yo entiendo que, no voy a decir que lo que hagan es temer porque lo hagan así, pero creo que hay una dejación, y lo hemos estado viendo durante la crisis, cómo se ha acudido a bancos de alimentos, cómo se ha acudido al colegio no sé cuántos para que guise, a la Hermandad del Rocío para que haga un arroz. Y usted, me parece muy bien, todo es muy plausible, pero creo que hay una dejación de responsabilidad por parte de las instituciones, que son las que tienen que ocuparse de que sus ciudadanos coman. No decir, llegue usted a tal sitio que allí le dan arroz. Bueno, creo que no se trata de eso. Y ya muy rápidamente, el tema de la flamenco y copla, ya presentó la Federación de Peñas, junto al alcalde de Cinarejo, que a su vez es coordinador de las redes periféricas, yo me enteré del otro día, de una programación flamenco y copla. Me parece interesante, y voy a opinar yo el primero, luego opináis vosotros. Muy interesante, pero me parece que si queremos competir con lo que está haciendo Málaga, o Sevilla, o Granada, de cara al verano hace falta un poquito más que traer, entiendo, y te acuerdas que lo hablamos también cuando se presentó el programa del Teatro de la Jerarquía,
que dijimos lo mismo, me parece muy bien la gente que viene, muy interesante que venga Amaral y algún otro, 091 creo que también. Que no viene nunca. No ha venido nunca. ¿No? Me parece que hace falta un poquito más y que estamos ahora en una pelea por coger el poco turista que traiga, y ahora está Rafa ya esperando a Rafa Pérez de la Concha y nos lo contará, pero creo que hace falta un poquito más, un pasito más, porque es que se nos van los turistas buscando conciertos, que estamos viendo cómo se programan en todos los lugares de España buscando el mismo turista, que tenemos uno para todos. Mira, me voy a dar información, que es verdad que esto de flamenco y copla está muy bien, se ha hecho siempre, sí. O sea, tampoco es que sea muy complicado ponerlo en marcha y está muy bien, no lo criticaré. Pero hay una persona en esta ciudad que ha estado pidiendo ayuda o ha estado ofreciendo, digamos, sus cines de verano, que es Martín Cañuelo, para tener programación durante este verano. Martín Cañuelo ha asumido que porque no hay estreno, porque por culpa de la cuarentena no apenas ha habido estreno, y porque tiene que hacer una gran inversión, no puede abrir sus cines de verano, que estamos a 2 de julio y los cines de verano siguen cerrados. Él iba a intentar abrir la Fuenseca, pero de momento no tenemos noticias de que vaya a abrir la Fuenseca. Bueno, pues los cines de verano son unos espacios maravillosos del centro de la ciudad que se quedan sin programación este verano. ¿Qué le hubiera costado al ayuntamiento llegar a un acuerdo, firmar una especie de convenio o sacar algún tipo de recursos, alguna partida de cultura que no se va a gastar, para fomentar algún tipo de programación en los cines de verano? Desde programación infantil, que no sé, que puede llegar a acuerdos con distribuidoras, a los que Martín ahora mismo no puede llegar, ¿no? Pues eso no ha ocurrido, era una cosa como muy fácil y me consta que Martín Cañuelo ha intentado sentarse con el ayuntamiento y no ha podido hacerlo. Con eso hay un montón de actividades culturales que sí que se podrían hacer. En Córdoba no solamente hay flamenco y copla, hay muchos más grupos de música, hay muchos más grupos de artistas. ¿Dónde están ahora mismo esos grupos de música, esos grupos de artistas, ¿no? No sé, queremos ver que queremos intentar que se despierte la cultura de la ciudad, pero con estos mimbres a veces es muy complicado. Y lo que comentabas de este Festival de la Serquía, yo creo que el Ayuntamiento cometió un error suspendiendo el Festival de la Guitarra. Era el 40 aniversario, se podía haber hecho con otro tipo de formato, se podía haber apostado por un Festival de la Guitarra andaluz o cordobés, porque hay grupos andaluces y cordobeses dignos para ocuparlo. Se cumplían 40 años, se podía haber hecho una gran exposición y al final ha intentado taparlo con un festival alternativo en el que al final pues sí viene Amaral, que ya vino el año pasado al Festival de la Guitarra y que yo creo que viene todos los años a Córdoba, va a venir 091, va a haber ópera, va a haber teatro, no está mal la programación, pero el Festival de Mérida no se ha suspendido, el Festival de Teatro de Almagro tampoco. El problema de eso, Alfonso, yo creo que es que se tomaron decisiones de manera precipitada con mucha antelación. El Festival de la Guitarra se suspendió pues al poco de comenzar el estado de alarma. Y los cordobeses fuimos viendo, igual que el Festival de los Patios, no se habló de ello, la Feria de Córdoba también, fuimos viendo cómo se iban tomando decisiones con mucha antelación. Y yo creo que el Ayuntamiento ha intentado salvaguardar ese 40 Festival de la Guitarra para celebrarlo por todo lo alto el año que viene. El Festival de la Guitarra es absolutamente internacional, viene gente de prácticamente todo el mundo. Y claro, con las fronteras cerradas, sin previsión de saber cuándo, pues iba a ser un poco más complicado. A los cursos, a los talleres, vienen alumnos de todo el mundo. ¿Quién iba a ir a esos talleres si finalmente se ponen en marcha? Es complicado, no solamente el tema conciertos y el tema ocio, el Festival de la Guitarra es mucho más y lleva mucho trabajo por detrás antes de que vea la luz. Y creo que, bueno, sobre todo por el tema de su internacionalización era difícil poder cerrarlo para este año. Pero es el mismo caso que el Festival de Teatro Clásico de Mérida, también lleva un montón de programación cultural al margen, también hay clases de teatro y también viene gente de todo el mundo, o el Festival de Teatro de Almagro, en fin, yo creo que hay... de Priego, Granada, no sé, que se han adaptado y no se ha suspendido el tema. Hay cosas, los cursos se pueden haber hecho online, nadie te garantiza que el año que viene vaya a poder tener un Festival de la Guitarra como el que tenías previsto para celebrar el 40 aniversario, podemos acabar aplazando el festival hasta no sabemos cuándo. Tienes toda la razón, yo no te la quito, ¿eh? Y todo el mundo además sabe que el Festival de la Guitarra necesita una pensada muy importante, pues es verdad que podía ser un punto de inflexión este mismo año. Y bueno, no sé, eran 2 semanas muy importantes, eran 2 semanas muy importantes para la ciudad. Estaríamos ahora mismo inmersos en pleno Festival de la Guitarra. Acabaría de empezar, sí, acabaría la inauguración ahora mismo y estaríamos celebrando el festival en la calle de alguna manera y sabemos que es de lo poquito que tiene la ciudad. Pero tampoco sabíamos por ejemplo, el concierto que se dio ayer en Medina Zara, que está todo el mundo sentado con sus mascarillas, disfrutando de la música, tampoco sabíamos hace apenas 2-3 semanas que íbamos a poder disfrutar de cultura al aire libre, es decir, que había
tanta incertidumbre, y la sigue habiendo, porque tampoco sabemos lo que va a pasar mañana. Esto de que podamos estar al lado de una persona sin guardar distancia de seguridad con nuestra mascarilla, no sé, es muy complicado vaticinar lo que puede suceder y los pasos que las autoridades van a ir dando a la hora de organizar grandes eventos de este tipo como es el Festival de la Guitarra. Por eso a mí no me gusta cancelar las cosas tan pronto. Claro. Yo creo que es verdad que se podía haber esperado un poco y seguramente, yo no digo que la decisión esté mal tomada, pero que a lo mejor esa decisión se podía haber aplazado hace un mes. Entonces hace un mes tú anuncias, mira, no tenemos medios para organizar el Festival de la Guitarra y de manera paralela vamos a organizar esto. O esto que hemos organizado lo vamos a llamar Festival de la Guitarra y vamos a hacer actividades paralelas. Sí, pero creo que esa opción no era posible por el hecho de que justo este año era el 40 aniversario del Festival de la Guitarra y eso había que celebrarlo por todo lo alto. Creo que igual van por ahí los tiros, pero bueno, en cualquier caso nos hemos quedado sin Festival de la Guitarra. Yo también lo sufro porque lo disfruto mucho todos los años y bueno, pues habrá que esperar si bien puede ser el año que viene. Esperemos. Bueno, pues terminamos aquí nuestra revista de prensa. Alfonso Alba, director de Cordópolis, gracias por habernos acompañado, ha sido un placer. El jueves que viene más, que nos encanta tenerte aquí. José Luis Arranz, mañana continuamos con más información. Hasta mañana. Y nosotros, antes de nuestra pausa para publicidad, Raúl...